Ubicación. Tuvo como foco principal el centro ceremonial ¿de qué? De Cahuachi, en el valle del Río Grande, Ica. Entonces aquí está Ica, ¿no? Y ahí estuvo ubicado Nazca. Y su centro ceremonial fue Cahuachi. ¿Ya? Vamos a seguir. Entonces, por ejemplo, acá vemos qué cosa. Está Pisco, está Ica y acá está Nazca. ¿Ya? Descubridor. Su descubridor fue ¿quién? Federico Max Ull. Federico Max Ull. Tenemos que la agricultura, dice, fue la base de esta sociedad. Es una sociedad entonces agrícola. Pero a pesar de ubicarse en una zona desértica de la costa peruana, ¿te das cuenta? Ellos resolvieron sus problemas. Mi zona es una zona desértica, entonces ya no voy a tener nunca más nada en la vida. No. ¿Ellos qué cosa hicieron? ¿Qué cosa hicieron ellos? Ellos buscaron una forma de poder trabajar la tierra. A pesar de lo que de su zona era una zona agrícola, pudieron trabajar la tierra haciendo canales como hemos visto en el video. Vieron que hacían canales y una forma de sacar el agua del subsuelo para poder hacer crecer sus plantas. Entonces ellos eran muy inteligentes. Dice, a pesar de ubicarse en una zona, una de las zonas más desérticas de la costa peruana, construyeron muchos canales, acueductos subterráneos llamados puquios. ¿Ves? Muy bien, vamos a ver. En Nazca, dice, vamos a ver Nazca en cuanto al gobierno. Tuvo una aristocracia sacerdotal y guerrera que dominaba la gran masa campesina. O sea, quiere decir, igual que quién, que los Paracas tenemos que los Nazcas tenían, y de Chavín, la parte de los sacerdotes, la parte religiosa también era dominante en cuanto al gobierno. ¿Ya? Entonces su aristocracia era tanto religiosa como guerrera, las dos cosas, imagínate. ¿Ya? Y ellos dominaban a los campesinos. Los templos. En los templos se construyeron grandes pirámides. ¿Has visto en el video que había grandes pirámides escalonadas uno sobre otro? ¿Ya? Como escalones. Y eso de ahí es este complejo de Cahuachi, que actualmente todavía existe y pueden ir a visitarlo, claro, cuando podamos viajar con normalidad. Donde destacan la Gran Pirámide, el Templo del Sur y otros lugares que se ubican como la Tinguilla, Tambo Viejo y la Huaca de Dos Palos. Ah, los dioses, fíjate acá, adoraron a Boto, que era la orca. Este cerámico color más oscurito, que tiene unos dientes así como filosos. Este de aquí, ¿qué cosa es? Ah, este de acá es la orca, ¿ya? Ahora, el dios Kong, que parece un felino. Entonces, aquí lo vamos a ver en un telar al dios Kong y aquí también va a estar representado el dios Kong. Pero Minis tiene una cabeza en la mano. Ah, es que para ese tiempo, porque cuando ganaban una guerra o una confrontación, coleccionaban las cabezas de los que vencían. ¿Ya? Tenían cabezas trofeo. ¿Ya? Esa era una forma de ese tiempo, ¿sí? ¿Ya? A la historia no hay que criticarla, hay que comprenderla y estudiarla. Tú dirás, ay, qué malos. No, esas eran las formas de esos tiempos. En esos tiempos ya no es así, ¿no? Pero en esos tiempos sí era así. ¿Ya? Entonces, acá tiene una cabeza trofeo, este es el dios Kong, y le dicen que tiene forma de felino porque acá parece que tuviese orejitas y acá parecen sus bigotes. ¿Ya? Y a ese lo representan de otras formas, ¿no? Como que está bajito. Vamos a hablar entonces ahora de las líneas jeroglíficos de Nazca, ¿no? Los jeroglifos de Nazca. Aquí está María Reich. En el video decía María Reich, ¿no? María Reich. ¿Ya? Dice que están grabados en las pampas de San José, en la pampa del Ingenio y en la pampa de Palpa. Las primeras líneas fueron descubiertas en qué año? En 1927 por Toribio Mejía Césped. Pero también nosotros siempre recordamos a María Reich. Vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces, recuerda, fueron grabadas en dónde? En las pampas de San José, de Ingenio y de Palpa. ¿Por quién fueron descubiertas? Por Toribio Mejía Césped, ¿ya? Quien planteó que eran seques, o sea, caminos,
Sé que son caminos, o caminos rituales. Pero más tarde, ¿quién? Paul Cossot, ¿ya? Y María Reich descubrieron muchas figuras más, ¿ya? Y plantearon que son parte de un gran calendario astronómico agrícola. Y María Reich se pasó toda su vida allá. María Reich había venido al Perú como institutriz, ¿no? De una familia, ¿no? Para poder ser instructora de alguien, pero cuando vio las líneas de Nazca se fascinó y se quedó trabajando en ellas. Todo a su tiempo hasta que murió se quedó por acá, por el Perú. Y es una extranjera. ¿Sabías que las líneas de Nazca están formadas de esta manera? Tienen una capa inferior color amarillento, rica en yeso, una capa después arriba, una capa superior, ¿ya? Que tiene piedras color rojo oscuro, que tiene un surco, ¿ya? O sea, la capa de piedras, ¿qué cosa es? Es una elevación y una depresión que es el surco, dice alto variable, o sea que está más abajito, por eso es una depresión, está más abajito, ¿ya? Y eso hace, ¿ya? Que se ve esa figura, porque esos surcos que van hacia abajo, eso forman las figuras. Y tiene pequeños muros de piedras, tiene yeso solidificado, ¿ya? Que eso solidifica con el rocío matinal, ¿ya? Así están formadas. Ahora, ¿cómo permanecen? Pasa lo siguiente. Número 1, el yeso mezclado con el rocío inmoviliza las piedras superiores, entonces no deja que se muevan y se vayan por otros sitios. Número 2, los rayos solares rebotan en la capa de piedras oscuras. Número 3, se forma un colchón de aire caliente. Número 4, el colchón de aire caliente desvía el fuerte viento evitando la erosión, o sea, evitando que el piso, que la superficie se desgaste. Y así las líneas las podemos seguir viendo hasta hoy, o sea, tienen cientos y cientos de años y todavía siguen ahí. ¿Por qué? Porque toda esta acción del sol, las piedras, ¿ya? Y el yeso, las están conservando. Interesante, ¿no? La cerámica, ¿ya? Entonces dice que crearon cerámica pictórica, la más bella del antiguo Perú. Sus huacos son policromados y tienen 2 picos con asa puente. Fíjate los colores que utilizan, ¿no? Colores blancos, rojizos, marrones, ¿ya? Ahora te das cuenta que todo está cubierto, que no dejan un puntito vacío. Todo está pintadito o con algún gráfico. Entonces, los que estudiaron estas cerámicas dijeron que ellos tenían, ¿qué cosa? Horror al vacío. ¿Por qué? Porque decían que no dejaban nada sin pintar. Entonces tenían horror al vacío, todo lo pintaban. Y vamos a ver que estos están todos pintados o con algún gráfico. Ya todos están pintados o de blanquito, de naranjita, tienen todos colores por todos sitios y todo está lleno de gráficos y de pintura. Entonces, si te pregunta, ¿el horror al vacío significa que no dejaban ni un hueco dentro de sus cerámicas? Sí. ¿La cultura nazca utilizaba la técnica del horror al vacío? Sí, por si acaso. ¿Eh? Ya estamos. Y bueno, vamos a ir a la hoja que les dejé. Vamos a ir a las hojas que les dejé. Ahora, como te habrás dado cuenta, hay 2 formas de poner Nazca. Se puede poner Nazca con S o Nazca con Z y ninguno está mal, por si acaso. Los 2 están bien. ¿Sí? ¿Ya? Entonces vamos a ver lo siguiente. Ah, ya. Algunos están levantando la mano. Me imagino que quieren ayudarme con la lectura. Entonces vamos a hacer la lectura del día de hoy. ¿Sí? Comenzamos. Vamos a darle el paso a alguien. Eric, por favor, comienza. ¿De dónde leo, Miss? ¿Es el título?
Cultura Nazca. La cultura nazca se desarrolló en los de Chincha, Pisco, Icas y Lomas de Acari, donde antes se establecieron los Paracas, porque lo que se pueden decir que recibieron su influencia. Apareció aproximadamente hacia el año 300 después de Cristo, hasta el 600 de Cristo, al recibir la influencia de los Wari. Muy bien, hasta ahí, por favor. Eric, sigue. Aspecto político. La Nazca trataron de apoderarse de nuevas tierras. Esto los llevó a enfrentarse en crueles batallas con otros pueblos. ¿Sí? Sí. A medida que conquistaban nuevos territorios, los guerreros se hacían más importantes. Así podían participar en el no junto con los sacerdotes. Hasta ahí, muchas gracias. Entonces, hasta aquí tenemos lo siguiente, que la cultura nazca se desarrolló en los valles de Chincha, Pisco, Ica y Lomas de Acari, ¿ya? En donde antes estaban, ¿quiénes? Los de la cultura Paracas, ¿ya? Entonces, por eso que ellos podrían recibir su influencia, ¿ya? Aparecieron aproximadamente, y aquí está, ¿no? Entonces ya cuando se te pregunte de cuándo, por si acaso, 300, dice, ¿ya? Después de Cristo y 600, antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Al recibir la influencia de Wari. Aspecto, ¿ya? Político. Nos dijeron que se apoderaban de nuevas tierras ellos, pero contra crueles batallas. O sea, ellos libraban crueles batallas, ¿eh? Se enfrentaban, eran muy guerreros entonces, y conquistaban territorio. Junto no solamente los guerreros, sino que los guerreros también ya tenían parte religiosa, ¿ya? Vamos por aquí. Aspecto económico. Los valles donde se practicaba la agricultura dependían de los ríos que bajan desde la cordillera de los Andes. Ellos construyeron canales, acueductos subterráneos, reservorios para convertir las tierras secas del desierto en campos fértiles. Entonces, como ya hemos visto en el video, ellos aprovechaban los acueductos que ellos hacían, ¿ya? Y los reservorios de agua para poder darle a las tierras secas de ese desierto y volverlas fértiles. Y en el aspecto social, la clase militar tenía privilegio y los vencidos eran decapitados, les sacaban la cabeza y se los daban de trofeo al vencedor. Por eso les digo que habían cabezas trofeo. La élite vivía en palacios, ¿no? Que eran edificios piramidales para ese entonces. Y el pueblo estaba conformado por los agricultores y los pescadores, que vivían en aldeas en la periferia de la ciudad. Aspecto cultural. La cerámica destacaron ¿qué cosa? ¿Ya? Estas características. Primero, la gran cantidad de colores de origen vegetal y mineral, y el horror al vacío, es que no dejaban espacio para pintar. Algo más, ya todo estaba pintado. Las líneas de Nazca, ya, estamos viendo qué líneas hay, por ejemplo. Vamos a ver que hay líneas de diferentes tamaños, que hay de triangulares, que hay trapezoides, que hay de animales, que hay de plantas y que hay formas de humanos, por eso que es antropomorfos. La teoría más aceptada de las líneas de Nazca es que son calendarios astronómicos para predecir los ciclos agrícolas. En la tarea tenemos que la cultura nazca se desarrolló en los valles de, y ponen cuáles son los valles. ¿Influencia de quién recibieron? Influencia de los Paracas. Aproximadamente entre qué años, también lo tenemos ahí. Finaliza con la influencia recibida de los, entonces todo eso vamos a llenar. ¿Los agricultores y pescadores vivían en edificios piramidales? No. ¿Ahí quién vivía? Ahí vivía la clase política alta. ¿Ya? Dice, cuando los guerreros conquistaban más territorios, ¿eran más importantes? Sí. ¿Su cerámica fue polícroma? ¿Utilizó varios colores? Sí. ¿Tenían horror al vacío? Sí. Entonces ellos tenían horror al vacío, no dejaban ni un espacio en blanco, todo lo utilizaban. Ya saben, ¿ya? Entonces, acá está, ¿no? Tienen influencia de Paracas y terminaron con la influencia de los Wari.
Entonces aquí pone, aparecieron, ¿ya? Con la influencia de los Paracas y finalizó con la influencia de ¿quién? Recibida por los Guaris. Ahora, si quieres saber otras cositas más, por aquí lo puedes ver. Chincha, Pisco, Ica. Ah, entonces aquí pones valles de ¿qué cosa? Pisco, Chincha, Ica. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Todo está aquí en el texto, todo está aquí en el texto. Revisa y todas las respuestas están aquí, 300 y 600. Entonces aquí pones años 300 y 600 aproximadamente. Todo está en el texto. Lo he tenido que leer yo lo que faltaba. ¿Por qué? Porque como queda poco tiempo que me estaban diciendo y ya tienen que entrar a otra clase, tuve que leer yo lo que faltaba. Daniela Lévano tiene una pregunta. Ah, había entrado la subdirectora, pero ya no pudo entrar de nuevo, me parece. Había entrado Miss Victoria para saludarlos, pero ya como se terminó, entonces no podía entrar de nuevo. La voy a invitar a la próxima clase para que lo salude a Miss Victoria, ¿sí? Yo quería presentarles a todos que había entrado con nosotros, pero justo pues pasó esto. ¿Ya? A ver, Daniela, le voy a dar la palabra a Daniela antes de terminar. ¿Ya? Y ahí terminamos para que entren a su otra clase. Dime, Daniela. Miss, Ahí dice, Daniela Lévano dice que tiene una pregunta. ¿O no puedes activar tu audio? Pero yo te estoy poniendo a activar. Inténtalo de nuevo. Ahí estás. Ya, Miss, ahora sí. A ver, dime. Miss, una pregunta. ¿Esa tarea se le saca copia? ¿Está en la plataforma? Está en la plataforma, sí. Ah, ok, Miss. Ajá, esa tarea está en la plataforma, ustedes la pueden descargar. Ustedes pueden abrir en su celular la plataforma, ¿eh? La ven en su celular y ahí pueden ver el PDF y ustedes lo pueden ir copiando. O lo pueden ver en su laptop y lo pueden ir copiando. Si tienen impresora, lo pueden imprimir, no hay problema. ¿Ya? Entonces ya saben. La historia es muy bonita y muy interesante. Lamentablemente, el tiempo para hacer historia nos queda, pero es cortísimo nos queda, porque siempre se nos acaba el tiempo, ¿ya? Pero la historia es muy interesante. Por favor, les invito a ver estos videos y no se olviden que si la Fundación Telefónica ha hecho esta presentación de la cultura nazca, es porque la Fundación Telefónica, aparte de que ellos dan servicios de internet, teléfono y todo ello, siempre tratan de hacer estas cosas para incentivar la cultura. En el Perú también hay un centro de Fundación Telefónica, sí, en la avenida Arequipa. En la avenida Arequipa hay también un sitio donde se exponen el arte, la cultura. Ahorita, bueno, está cerrado por lo que estamos pasando, pero yo me acuerdo que cuando trabajaba en otra institución, iba cada vez que había una exposición. Ahora sí los dejo a todos, los quiero mucho, les mando muchos besitos. Nos despedimos todos. Un beso para todos, los quiero mucho. Muchas gracias y espero que la próxima clase haya tiempo para, como siempre, ustedes todos leen. Quisiera también así, que todos lean como siempre. ¿Ya? Solamente que esta vez no se ha podido que lean todos, pero la próxima clase van a ver que vamos a leer mucho más. Y todos los que querían leer, no se preocupen. Vamos ese día a leer. ¿Ya? Un beso para todos. Mi Frenchy los quiere a todos. Un abrazo para todos. Muchos besos y cuídense que los quiero ver la próxima clase. Hasta luego. Vayan repasando.